Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Tomás? Si tu nombre es Tomás o Tomasa, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia del santo y mártir Tomás Moro. ¿Sabes cuál fue el libro que él escribió? ¿Sabes en qué se parecen él y San Juan Fisher? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas, pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Tomás nació en Cheapside, Inglaterra, en el año 1478. A los 13 años ya era un mensajero del obispo de Canterbury. Cuando el obispo vio que este niño era muy inteligente, pues lo apoyó para que fuera a estudiar. Y aun cuando su papá era abogado, no le mandaba dinero de más, solo el justo que necesitaba para continuar con sus estudios. Y esto él lo miraría con buenos ojos, porque decía, debido a que mi papá no me mandaba dinero extra, pues no podía salir yo a divertirme o a pasear como mis otros amigos. Así es que me la pasaba en la biblioteca estudiando. Y esto le ayudó para ser un excelente estudiante. A sus 22 años de edad, él ya tenía un doctorado en abogacía. Y cuando terminó sus estudios, inmediatamente le dieron una posición como maestro. Además, era un apasionado por la lectura. Pero llegó un momento en que empezó a dudar de su vocación. Entonces, en este momento, tenía estas inquietudes de estudiar para ser religioso, para ser sacerdote. Lo primero que hizo fue irse con los cartujos. Pero ahí con los cartujos pasó un tiempo y él mismo vio que no era su vocación. Los cartujos son unos monjes, unos religiosos que siempre están en silencio, casi no hablan y tienen muchos trabajos físicos. Pero él como que no le convenció. Después se fue con los franciscanos. Los franciscanos pues tienen una vida muy diferente, una manera de vivir pero muy precaria, y tampoco le agradó mucho la idea. Así es que él sentía que esa no era su vocación. Después conoce a una muchacha y él encontró que su vocación era el matrimonio. Así es que se casó, tuvo 4 hijos y fue un excelente padre, un excelente esposo. Y entonces buscó un trabajo en el gobierno, en lo cual era muy inteligente y muy bueno para su trabajo. Santo Tomás era una excelente persona. A todos le caía bien, porque siempre estaba buscando la manera de cómo ayudarle a los demás. Cuando él estaba haciendo su trabajo en el gobierno, pues también trataba de buscar la manera de cómo ayudar a los semejantes. Además de que le gustaba leer y también escribir. Y no solo era en el área de trabajo, también en su vida personal era muy buena persona, porque cuando él encontraba una persona que necesitaba, por ejemplo, alimentos, los invitaba a su mesa, en su casa. Era muy común ver a muchas personas sentadas en su mesa a comer junto con él. Y muy pocas veces algún rico. Casi no lo encontrabas compartiendo la mesa con ellos. Pero también quien siempre lo iban a visitar eran todas aquellas personas intelectuales, porque les gustaba cómo hablaba. Tenía una conversación tan amena y tan inteligente
que por eso también lo buscaban. Y aquí vamos a empezar a contestarte la pregunta número 1. ¿Cuál fue ese exitoso libro que escribió Santo Tomás? Bueno, el libro se llamaba Utopía. Y vamos a ver de qué trata directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, del libro de la vida de los santos, el número 2. Y es que este libro no le agradó para nada, sobre todo a la gente rica. Y dice, el libro se llamaba Utopía. ¿Qué significa utopía? Lo que no existe. Entonces, este libro describe una realidad que no existe, pero que debería de existir. Es un escrito que ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos con los pobres y desprotegidos. Y describe cómo debería ser una nación ideal. Pues por esto es que no les gustaba la idea a los ricos, porque sentían que era una crítica. Santo Tomás seguía cosechando buenos frutos en su trabajo, porque era profesor, era de aquellas personas más prestigiosas en Londres y además se convirtió en secretario del alcalde de la ciudad de Londres. Después lo nombraron canciller o cónsul. Y esto es muy importante porque ayuda a las relaciones exteriores. Aun cuando tenía un puesto muy elevado, pues la gente decía de él que él seguía siendo una persona muy sencilla. Y lo vamos a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el número 2. Dicen que él, su comportamiento era pues igual. Decían, sigue asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Trataba muy amable a todos. Alguien llegó a afirmar, parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desvalidos. Otra persona decía, el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que este. Pero Tomás tenía después un problema con un rey. Y este rey era Enrique VIII. Aún así, pues digamos que siguió haciendo muy bien su trabajo porque duró 2 años de canciller. Aun cuando él tenía estos grandes puestos, la gente decía que conservaba la misma sencillez. Iba todos los días a misa, comulgaba, se confesaba frecuentemente y seguía llevando a gente a comer a su mesa. Unas personas decían, bueno, creo que fue muy bien que pusieran a Santo Tomás como canciller porque parece que era un puesto perfecto para poder ayudar más a los pobres y desvalidos. Otros decían, el rey no pudo haber encontrado mejor consejero que él. Sin embargo, duró 2 años de canciller hasta que hubo un gran problema en Inglaterra. Y este problema fue nada más ni nada menos que ocasionado por el rey Enrique VIII. Y aquí es donde te voy a empezar a contestar la pregunta número 2. Para contestar la pregunta número 2 de en qué se parecen Juan Fisher y Santo Tomás, tenemos que recordar un poquito la historia del rey Enrique VIII. Y es que el rey Enrique estaba casado, pero quería divorciarse para casarse con su concubina Ana. Esto no estaba permitido por la iglesia, pero el rey Enrique quería hacerlo y que todos los demás lo aceptaran. Al ver que esto no era algo que la iglesia cediera, inclusive llegó hasta el nivel de querer declararse Papa de Inglaterra. Y esto fue una ruptura muy enorme con la iglesia. La gente que permanecía con el rey Enrique era precisamente aquella que le convenía por los puestos, por los trabajos en el gobierno, pero gente fiel como San Juan Fisher
o como Santo Tomás, permanecieron fieles a lo que la iglesia indica. Al no estar de acuerdo con el rey Enrique VIII, pues automáticamente los mandó a la cárcel. Y esto fue con muchas personas. Pero resalta la participación de San Juan Fisher, Santo Tomás y también de algunos franciscanos. Cuando él estaba en la cárcel, la última persona que pudo visitarlo fue precisamente su hija Margarita. Y ellos dos vieron algo que conmovió mucho a su hija. Y es que cuando estaban los dos ahí en la visita, vieron salir del sitio del martirio a 4 monjes cartujanos que no habían querido aceptar el error de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita, su hija: mire cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. Ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente para ofrecer mi vida por su santa religión. Porque le volvieron a preguntar que si estaba de acuerdo con lo del rey. Y él les contestó: tengo que obedecer a lo que me dice mi conciencia. Y mi conciencia me manda en mejor pensar en la salvación de mi alma. Pues dicho esto, entonces lo llevaron a la Torre de Londres. Era para aquellos tiempos llevar a alguien a la Torre de Londres, era una torre terrífica. Allí es donde estuvo, en esa misma torre, con Juan Fisher. Y es que esa no era nada más un encarcelamiento, sino que también era una área de tortura. Y él ahí duró 15 días. Y ahora vamos a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo murió nuestro santo? Bueno, pues dice aquí que en la madrugada del día 6 de julio del año 1535 le comunicaron que lo llevarían al sitio de su último martirio. Le colocaron su mejor vestido y él, como siempre, alegre y contento, pues les dijo: por favor, mi abrigo, porque voy a dar mi vida, pero eso sí, no me quiero agarrar un resfriado. Imagínense nada más qué humor tenía en esos últimos momentos. Y al llegar al sitio donde ya estaba designado, empezó a decir el Salmo número 50, aquel que dice: misericordia, Señor, por tu bondad. Y luego prometió que rogaría por el rey y por los demás perseguidores de la Santa Iglesia Católica. Y así también dijo en voz alta y libremente que él moría por serle fiel a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y enseguida colocó su cabeza y el verdugo hizo lo suyo. Santo Tomás fue declarado santo por el Sumo Pontífice en el año 1935, a lo cual mucha gente estaba de acuerdo porque decían que él fue fiel a la iglesia hasta la muerte e hizo muchísimas cosas por la gente del pueblo. ¿Qué te pareció la historia de Santo Tomás? Así es que si tu nombre es Tomás, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que santo y mártir dio su vida hasta el final por defender lo que la Iglesia Católica tiene como fe y no permitir a una persona ajena en el trono de San Pedro. Y tú llevas su mismo nombre. Así es que siéntete orgulloso, Tomás o Tomasa. Y yo te agradezco que me acompañes en estas transmisiones. Te invito a que veas mucho más. Aquí en nuestro canal hay muchos videos. Te recomiendo ver el de San Juan Fisher. Y yo me despido y te digo que nos vemos en la próxima, cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.